Estamos en Tozur paseando por estos palmerales, por estos oasis, y nos hemos encontrado un grupo de trabajadores que están precisamente preparando esos dátiles que después comerán y probarán los turistas, ¿verdad? Sí, claro, claro, que han empezado hace 2 o 3 días y ahora nos preparan los mejores dátiles. Cuéntame, el cultivo del dátil aquí es una salida laboral para la zona. Sí, y muy importante, cada familia aquí en esta zona vive y depende del dátil. ¿Cuál es el secreto para que estos dátiles, precisamente de aquí, de esta zona de Túnez, sean tan ricos? Primero, la zona misma, el terreno, tiene poca sal, además no hay humedad y tiene agua, muchísima agua. Y eso hace que quizá los dátiles, cuando venimos y los probamos, tengan un dulzor especial, que después de esto salen mermeladas riquísimas y demás. Diría yo, único. Ajá. De verdad que son los mejores del mundo. Quiero que nos expliques también cómo podemos los turistas conocer mejor el mundo del dátil, si hay algún centro o algún lugar, algún recinto donde podamos descubrir cómo viven esas familias y cómo esto del cultivo de la palmera y del dátil. Claro. Claro que gracias a un proyecto que se ha montado uno del pueblo, ¿no? Y es un museo didáctico de la manera, la evolución del dátil y cómo se cultiva y cómo se evoluciona. Todas las familias hacen la misma técnica, optan por la misma técnica. Nos sorprende mucho a los turistas venir a un oasis cuando imaginamos que estamos en medio del desierto y no hay agua, y resulta que hay mucha verdor, que hay agua debajo de todas estas palmeras, sobre todo de los oasis, que son los lugares en los que hay agua de manera natural, ¿no? Sí, primero son 3 plantas, 3 tipos de cultivo. Hay el huerto, los frutales, los frutos y la palmera misma. Y eso debido a la abundancia del agua, los manantiales dentro del oasis. Es decir, que cuando vengamos como turistas descubriremos todas estas curiosidades del mundo de la palmera, del dátil y de cómo se vive en un oasis. Sí, y perdona, y los turistas descubren el concepto y la mentalidad misma que rige la vida en el oasis. Med, estamos haciendo esa excursión clásica que hacen todos los turistas cuando vienen a esta zona, ¿verdad? Sí, seguro que es la excursión más importante desde Tozeur y se trata de explorar 3 oasis en la montaña. Quiero que me expliques exactamente qué es un oasis. Pues un oasis es un espacio verde con árboles, pero sobre todo para las poblaciones de aquí locales tiene que tener datileras, palmeras datileras y agua. Nosotros tenemos la idea, la imagen de que un oasis es un lugar lleno de agua, parecido a este en el que estamos, ¿no? Pero sin la palmera no es un oasis. Estamos fuera de la imagen de la postal, digamos, de unos árboles, pero que no sean palmeras. Para el beduino, para el nómada, para la población local, tiene que ser una palmera datilera. Esta excursión que hacen muchos turistas desde Tozur se hace en un 4x4 por unas carreteras solitarias buscando esos oasis, 3 en concreto. 3 en concreto, es verdad, y están a casi 40 hasta 60 kilómetros al norte de Tozeur. Estamos ahora en el primero, el más cercano a la ciudad de Tozeur. El más cercano y el que tiene más fama, digamos, para los turistas, que es el oasis de Chebika, un oasis. No es muy grande, pero entra en un pequeño cañón y aquí tenemos, como lo que veis aquí, agua y manantiales. Es un lugar muy pintoresco, viene mucha gente a hacerse la fotografía porque realmente estar entre rocas con una tierra muy seca y de repente encontrarte este manantial de agua es toda una sorpresa. Pues tiene materia, es piedra caliza en el desierto, rodeado por lagos salados y montañas, y es muy bonito. Háblame de ese segundo oasis, que es otra de las visitas. Pues saliendo de Chebika, que normalmente necesita entre 45 minutos, 1 hora, y puede ser hasta 1 hora, 1 hora y media, se puede ir a Tamerza, que es otro oasis encajado en las montañas, con manantiales. También con el agua como protagonista, con una gran cascada a la que va todo el mundo a hacerse la foto. Exactamente, con una cascada grandísima y sobre todo los turistas cuando vienen en primavera o en verano se van a bañar y es muy bonito. Y hay un último, ya más solitario, oasis donde residía gente viviendo allí hasta casi la década de los 70, tengo entendido, ¿verdad? Sí, el último menos conocido, pero es insólito.
Es como si fuera una pequeña joya, digamos, encajada, que se llama el oasis de Mides, con un cañón. Y desgraciadamente, digamos, para la gente, en 1969 hubo las inundaciones y tuvieron que trasladarse a otro sitio, pero han guardado el antiguo pueblo como memorial, digamos, para recordar a sus antepasados. Yo quiero que nos expliques cuál es la diferencia entre un oasis y un palmeral. Es decir, yo a veces veo grupos de palmeras, pero no son un oasis. Bueno, esta es la diferencia, que la gente mezcla a veces entre oasis y palmeral. El palmeral es una cosa por voluntad del ser humano que va escogiendo un espacio para cultivar y plantar palmeras. El oasis es natural, su génesis es natural, con algunas palmeras, un manantial, pero el ser humano puede acompañar la evolución del oasis. Oye, y ya para acabar, quiero que me cuentes si todo esto tiene propietario, es decir, todos estos oasis, todas estas palmeras, todo está catalogado y todo el mundo sabe quién es el propietario de todo. Bueno, todas las parcelas pertenecen a familias que no son así sueltas, ¿no? Y sobre todo los palmerales. Y esto es desde, bueno, más de 2000 años. La época en la cual se organizaron para las parcelas, para el riego, fue en el siglo XIII. Y a partir del siglo XIII todas estas tierras están regadas de una manera ordenada, ¿no? De una manera ordenada, cada vecino sabe a qué hora tiene que regar y se tienen que respetar. Es la democracia de un tribunal del agua. En sitios como este descubrimos cómo se vive en un oasis y cómo esas poblaciones que intentan conservar la manera antigua de vivir se acogen a antiguas maneras de organizarse, ¿no? Cuando uno no tenía ni internet, ni quizá un juez, ni había pues un libro de leyes, quizá de la manera más democrática que tenían de organizarse era esa, ponerse de acuerdo entre ellos y repartirse el poco agua que hay, ¿no? Lo confirmo, que es la democracia del agua, la gente se tiene que cohabitar, que vivir juntas y sin problemas. Si resolvamos el problema del agua, ya hemos resuelto casi más del 50% de la vida cotidiana. Y esta gente ha siempre querido vivir en paz. Pues ya lo veis, en excursiones como estas descubrimos la vida en un oasis, cómo residen y se organizan familias que viven en medio del desierto y cómo su día a día lo comparten con los turistas que vienen, pues como nosotros, a descubrir una manera de vivir totalmente diferente. Ahora estamos en uno de esos puntos al que vienen todos los turistas que visitan la zona de Tozur y también en general todo el que viene a Túnez. Sí, aquí estamos en un desierto que es muy famoso. Muchos clientes vienen aquí, está muy cerca de Tozur y se llama el desierto de Nefta, muchas dunas. Y también la industria cinematográfica se ha desarrollado aquí. Aquí estamos realmente en el espacio de Mos Espa de George Lucas, La Guerra de las Galaxias. Es decir, es un escenario natural donde se montó un plató, una especie de decorado que sigue todavía aquí en pie, ¿verdad? Bueno, sí, el George Lucas lo ha dejado para Túnez porque lo ha utilizado varias veces y como para agradecer a los tunecinos de tener este espacio y entorno. Lo ha dejado y me imagino que deben de venir muchísimos aficionados de todo el mundo que son seguidores de la saga de la Guerra de las Galaxias, vienen hasta aquí precisamente para eso, ¿no? Para poder hacerse estas fotografías y contemplar este paisaje que parece lunar, parece del espacio, pero que en realidad es un desierto, ¿no? Es un desierto, muchos aficionados vienen aquí y aún hay otras películas que se han rodado aquí, tal como El paciente inglés, un poco más hacia el norte, y hay un lago salado. Entonces, la industria cinematográfica va a aprovechar todos los elementos del desierto, entre sal, lago, arena, montaña, oasis, palmerales, beduinos, camellos, de todo. Y el sol. Y el sol, por supuesto. Oye, muchos turistas lo que hacen es venir en 4x4, algunos incluso en camello, ¿verdad? Sí, esas reatas, que llamamos nosotros las reatas, son unas camelladas así de camello, de una semana, 5 días, 15 días, depende del interés del cliente, y se organizan muchas desde Tozur. Es decir, salir en camello y pasar varios días perdido en el desierto con un guía, ¿no? Exactamente, perdido, semi perdido, pero bueno, se puede practicar todas las actividades deportivas o nada más que el silencio.
Hay mucha gente que viene de Europa para descansar y no quieren necesariamente el mar, sino vienen al desierto. Al desierto. Oye, me doy cuenta de que no hay ni un árbol, ni una sombra, a menos que sea la sombra de alguna roca o de estos edificios que están aquí construidos a propósito para hacer una película. Por la noche esto tiene que ser divino, ¿no? Espectacular. Divinísimo, arraso con millones de estrellas y además, como lo has dicho, no hay vegetación, no hay árbol, hay dunas y hay dunas protohistóricas que remontan a lo mejor a 300.000 años. Son dunas estables y por encima la arena se mueve un poco, nada más. Nosotros vamos, como veis, de manga larga. Eso quiere decir que en los desiertos no siempre hace un calor bochornoso. Me imagino que dependiendo de la época del año en la que venimos, vamos a encontrar una temperatura u otra. Sí, en el desierto, por ejemplo, en verano, la temperatura puede llegar hasta 45, 46, 48 grados al sol. Entonces es casi insoportable. Los turistas me imagino que vienen por la tarde, ¿no? Sí, saldrían de los hoteles por la tarde por esa aventura, experiencia del anochecer. Ahora mismo la temperatura va a ser entre 18, 20 grados, entre las 12 y las 3, 4 de la tarde. Luego empieza a bajar y aquí hace frío, aunque estemos en el desierto. Por la noche hace frío, hay que abrigarse.